Y hablábamos de los 9 dones, que lo menciona en el caso de Primera de Corintios, capítulo número 12. Usted allí en su hogar o en su casa los puede buscar con mayor cuidado y así con el tiempo. Desde el versículo número 7 hacia el versículo número 10, ahí usted puede encontrar que hay 9 dones del Espíritu de Dios para los cristianos. Entonces ya vimos 3 dones, que son los dones de revelación. En los dones de revelación nosotros hablábamos acerca del don de ciencia, que Dios a través de ese don o esa capacidad sobrenatural, Dios muestra el pasado y lo que está sucediendo. El don de sabiduría, que es el segundo, ese permite por medio de Dios revelarle el futuro a la persona para poder, hermanos, así manifestárselo también a la iglesia. Y al final estudiábamos los dones o el don de discernimiento de espíritu, que es conociendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor o qué tipo de manifestación es la que se está generando. ¿Por qué los estoy mencionando? Porque esos son los dones que se conocen como los dones de revelación. Entonces los dones de revelación lo que están haciendo es que está Dios compartiendo su conocimiento de Él con la iglesia. ¿Me oyó? O sea, Dios lo sabe todo. A través de los dones, nosotros, a través de los dones de revelación, nosotros podemos, hermanos, confirmar y como cristianos proclamar que Dios lo sabe lo del pasado, lo que está sucediendo y sabe también lo que habrá de suceder en el futuro. Por eso se llaman dones de revelación, porque está revelando situaciones, está revelando casos, acontecimientos que se pasaron, están pasando o habrán de suceder. Lo decía la vez pasada y lo voy a decir por las dudas, por si hay alguno por ahí que no entiende. Por eso nosotros no necesitamos, hermanos, en cualquier necesidad andar buscando ayuda en personas que dicen tener el futuro o el conocimiento de las cosas en su poder, si el cristiano tiene al Dios Todopoderoso con él. Jamás nunca usted como cristiano le vaya a dar lugar al diablo, aunque esté pasando momentos difíciles, de poder buscar, hermanos, ayuda en personas que dicen llamarse también, que tienen conocimiento de Dios. Si nosotros tenemos a Dios, hermano, quien lo conoce todo. Ahora, esos son los dones de revelación, pero ahora vienen a través de la lectura bíblica. Nosotros estamos leyendo cuando el ángel del Señor le está escribiendo o está, hermanos, hablando con Juan. Está Juan, hermanos, teniendo una revelación de Dios. Dice que cuando le vi, cayó como muerto y cayó hacia los pies de él, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, dice la Biblia, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice la Biblia, hermanos, que el Señor mismo le dio mandamientos a Juan de que escribiera todo lo que estaba viendo, lo que estaba viviendo en ese momento. Y dice la palabra del Señor que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces dice la Biblia, hermanos, que escribe
al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, Juan le tiene que escribir lo que el Señor le va a decir, que le diga a ese ángel que sería el encargado de la iglesia. Pero fíjese que dentro de cada uno de esos mensajes que Dios le está dando a Juan, el Señor le dice al final, y yo por eso lo decía con mucho cuidado, que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, oiga, se lo dice por 7 veces el Señor a Juan que lo diga, y que la gente tiene que tener atención, poner oído, porque, y aquí es donde a mí me agrada, hermanos, los dones que ahorita mismo nosotros vamos a estudiar vendrían a ser la manera por la cual Dios le quiere hablar a su iglesia. El Señor dijo: oigan lo que el Espíritu le quiere decir. Oigan, el que tiene oídos, oiga. Entonces Dios quiere hablarnos. Es lo primero que yo quiero decirle a usted. Dios quiere hablar con la iglesia. Dios quiere platicar con la iglesia. Dios quiere decirle a la iglesia. Dios quiere hablarle a sus hijos. Dios quiere hablarle a cada uno de nosotros. En un momento determinado, Dios desea tener comunicación con nosotros. Quiero decirles algo. Cuando Dios quiere decirle algo a usted, Él puede aparecérsele a usted. Él puede manifestársele a usted. A Moisés se le apareció en una zarza. A Josué se le apareció, ¿verdad, hermanos? Enfrente de él estaba, cuando él estaba de rodillas ahí como estudiando la batalla, de repente aparece el ángel de Jehová. Y Abraham, de repente venían caminando y los mira a Abraham y los saluda. Entonces Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo. Si Él lo quiere hacer, Él lo hace. Pero Dios, en esta época, en este momento en lo que nosotros vivimos, Él lo puede hacer. Pero Él tiene una manera de cómo estar hablando con nosotros todos los días. Él tiene una manera de cómo estar, hermanos, platicando con nosotros y diciéndonos a nosotros y hablándonos a nosotros todos los días. Y quizás en el tiempo pasado, para que Dios hablara con las personas, tenía que ser Dios quien se le presentaba a esas personas. Pero ahora en este tiempo creemos que Dios tiene una manera como poderlo hacer. Pudiera yo decir que así como pueden cambiar las reglas de cómo Dios desea hablarle a las personas, en el tiempo pasado Dios se les manifestaba a sus siervos. Dios se les aparecía a sus hijos. Dios les hablaba por medio de la nube. Dios les hablaba, hermanos, por medio de la llama de fuego. Entonces todos esos modelos o esas figuras a nosotros nos muestran cómo Dios les hablaba a ellos. Pero ahora en los postreros tiempos, en los tiempos finales, en el tiempo de la iglesia, ahora Dios, hermanos, nos está hablando y nos está hablando y dice: oigan, 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 oigan lo que Dios está diciéndoles, oigan lo que el Espíritu quiere decirles. Y Dios lo está, hermanos, lo está haciendo, y Dios lo está diciendo por medio de los dones que se conocen como los dones de inspiración. Los dones de inspiración son los modelos que habríamos de utilizar nosotros para poder saber que por medio de esos dones Dios está hablándole a la iglesia, y la iglesia tiene que prestarle atención a esos 3 dones. En los primeros 3 dones que nosotros vimos, que son los dones de revelación, hermano, a Dios no se le puede pasar nadie ni nada, porque Él lo revela todo, aún lo oculto. Pero en los dones de palabra o en los dones de inspiración, Dios quiere también hablarnos a nosotros. Nos quiere hablar. Nos quiere, hermanos, Él quiere llevarnos a nosotros siempre una palabra,
un mensaje. Fíjese que los dones de inspiración, que serían 3, y esos son el don o el género de lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Los dones de inspiración, hermanos, también los conocemos como los dones de palabra, porque por medio de ellos Dios va a hablar, va a comunicar a la iglesia un mensaje que Él tiene para los suyos. ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios siempre tiene algo que decirnos a nosotros? Dios siempre tiene algo que decirte. O sea, yo no puedo decir como cristiano, hoy no voy a ir a la iglesia porque hoy no creo que Dios me quiera decir algo. Siempre Dios tiene algo que decirnos. Entonces, los dones de inspiración son los dones por los cuales Dios habrá de llevar un mensaje a la iglesia. Los dones de inspiración son los dones más comunes que se están manifestando dentro de los dones del Espíritu. Sabemos que están los dones de revelación, que sí se están manifestando, pero no dentro del grado como se manifiestan los dones de inspiración. Se están manifestando los dones de poder, también se están manifestando, pero no son tan frecuentes como los dones de inspiración. Dentro de los 9 dones del Espíritu de Dios, los dones de inspiración son los que más se están moviendo dentro de la iglesia. Los dones de inspiración son los más comunes, son los más frecuentes. Y se dice que Dios, hermano, tiene los dones de revelación donde muestra el pasado, el presente y el futuro. Tiene los dones de poder donde manda sanidad, milagros, la fe. Pero tiene en medio los dones de inspiración o de palabra donde está el género de lenguas, interpretación de lenguas y la profecía. Están en medio, y los que Dios más va a usar son los dones de inspiración. Son los más frecuentes, son los más comunes. Y aquí viene un punto muy importante. Son los que más edificación traerán dentro de la iglesia. Aleluya. No vamos a menospreciar los otros 6 dones, pero estos dones que yo voy a tocar en esta noche son los dones que más edifican a la iglesia de Cristo. Hermano, pero mirar que se levanta un muerto, un enfermo, eso edifica a la iglesia. Sí, la edifica. Pero como que Dios ha querido que los dones de inspiración sean los dones que mayor edificación traigan, y no solamente el que se levanta un enfermo de una cama. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios dice, es que no quiero que me sigan solamente por las maravillas que yo hago, sino también quiero que la gente me siga porque oye lo que yo le digo, porque escucha lo que yo le estoy mencionando. Entonces viene en estos dones, hermano, de lo que dice Juan a la iglesia, oigan. Entonces, lo que está diciendo Dios a través de lo que vamos a estudiar ahora es de que preste atención en los dones de revelación, por favor. Cuando los dones se vayan a mover, cuando los dones se vayan a manifestar, cuando, hermano, la profecía se vaya a dar, el cristiano tiene que estar como atento, oyendo lo que Dios quiere decir a través de ese don. Esos dones tienen que ser, hermanos, de mucha reverencia dentro de la iglesia. Nadie se mueve, nadie está levantando la cabeza, nadie quiere ir, hermanos, al baño. Por eso, hermanos, la alabanza dentro de la iglesia no es cantar o estar oyendo que alguien canta bien o que está bien entonado. Yo lo he dicho con el respeto de los que cantan,
Y yo le he dicho siempre, hermanos, que el propósito del cantor es llevar a la iglesia hasta la máxima expresión gloriosa de la exaltación y de la relación con Dios, para cuando la iglesia va despegando a través de la adoración, el júbilo, va despegando, va despegando, va despegando, va despegando, va despegando, va despegando, va despegando. Y cuando la iglesia va levantándose, la iglesia, los cristianos se están, hermanos, metiendo con Dios, están adorando a Dios, están exaltando a Dios. Cada momento la alabanza como que se le va echando más brasa, se le va echando más brasa, se le va echando más brasa. Cuando ya va terminando, hermanos, la alabanza que llegó al punto de la relación máxima, es cuando empieza el hervor y el fervor del Espíritu de Dios a moverse dentro de la congregación, y empiezan todos los vasos a empezar a hablar el género de lenguas, el don de lenguas, a expresarse. Por eso la alabanza que más éxito tiene es la alabanza que es golpeada, es impulsada. Se ha dicho de esto, y no lo estoy diciendo por los que cantan, sino que se ha dicho que si la alabanza no lleva a la persona a la relación íntima con Dios, los dones del Espíritu no se manifiestan. Usted no viene a ver aquí cantante. Usted no viene aquí a oír coro. La iglesia no tiene que ser un show. La participación de la música es que usted se pegue con Dios. La verdadera iglesia, hermanos, pentecostal, donde tienen la manifestación del Espíritu de Dios, tiene que sentirse que cuando la alabanza está calentando, el pueblo está hirviendo ya. Empieza a hervir. Que uno nomás, hermanos, oye los cantos, le vibre el corazón. Que uno están cantando y uno tiembla de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque, ¿sabe por qué? Porque Dios va a utilizar los dones de palabra, porque son los que más usa Él. Y Dios quiere que cuando la iglesia se une en esa relación con el Espíritu, es cuando los cielos se abren. Las ventanas de los cielos se abren. Y es cuando Dios, hermano, mire, desciende la presencia de Dios sobre la iglesia. Y el Espíritu de Dios empieza, hermanos, a moverse sobre cada línea, sobre cada línea, sobre cada pasillo, sobre todo el local. Los dones de inspiración, por eso se le llaman dones de inspiración, dones de palabra. Por eso se llaman así, porque el Espíritu de Dios, cuando desciende y se une con la iglesia en la alabanza, el Espíritu empieza a buscar el corazón dentro de todos los que están acá, que esté conforme a su voluntad. Amén. Entonces la iglesia tiene que aprovechar la alabanza. Los cristianos tienen que llegar a la hora que comienza la alabanza para calentar. Porque nadie va a ser usado en los dones de palabra, nadie va a ser usado en los dones de inspiración si entra frío al culto. Todas las personas que tienen, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo deben de anhelar estar en el momento indicado cuando comienza la alabanza, porque la alabanza es como que le está echando la brasa al fuego. Es la gasolina para que encienda el fuego. Por eso les pedimos a las hermanas, con todo respeto, y si usted lo tiene aquí, no lo digo por usted porque ni miro casi. Yo solamente las caras les miro. Ni me interesa tampoco.
Está bien cuando es una amiga, está bien cuando no es una persona que está firme en el evangelio, que comienza, pero que esté con el niño en el brazo. Ya lo hemos dicho, que los dones son capacidades sobrenaturales que Dios derrama sobre sus hijos. Entonces, desde el momento que usted llega a la iglesia, tienen que entenderlo y decir: Señor, aquí estoy para que me uses o para que oír lo que tú quieres decirme. ¿Sí o no? Varones y hembras. Porque en el caso de los 9 dones del Espíritu Santo, que yo sé que usted se los puede de memoria. Ciencia. Vamos a ir en el orden. Si yo no me los puedo, usted me ayuda. Ciencia, sabiduría, discreción de espíritu, género de lenguas. Se me olvidó este. Interpretación de lenguas, profecía, milagros, sanidades y fe. Los 9 dones son para mujeres y hombres. 9 dones del Espíritu que Dios lo ha dejado para ambos sexos, ambos géneros. ¿Quién le ha dicho a usted que los dones del Espíritu solamente para las mujeres son? Porque solo ellas son las que son usadas. Son para varones y hembras. Los 5 ministerios es donde no entra la mujer. Ministerio no tienen las mujeres en la Biblia. No hay pastoras, no hay profeta en el sentido del ministerio. No hay evangelista mujer, no hay maestra mujer, no hay apóstola mujer. Ellas son las esposas de los pastores o de los siervos o de los hermanos. Pero el título de pastora, de evangelista, no existe en la Biblia para mujer. Pero allá en aquella iglesia sí, hermanos, hay pastora. Bueno, ese es el problema del que le dio el título a esa mujer, con Dios. Ni tampoco le echemos la culpa a la pobre mujer, porque ella, lo más seguro es que esa mujer tiene un nombramiento de pastora o de evangelista o de profeta, porque los pantalones del hombre se le están cayendo y ella ha tenido que tomar el señorío. ¿Me va entendiendo? Pero eso viene más adelante, los ministerios todavía no. Entonces, vamos hermanos, vamos, no nos perdamos. Los 9 dones. Varones y hembras, los 9 dones son para todos. Amén. Y quiero decirle algo. En los 9 dones del Espíritu Santo, todos tenemos posibilidades. Todos tenemos posibilidades. Todos. Porque el que escoge quienes van a ser los usados en los dones del Espíritu es Dios. Entonces viene ahora y dice: oigan, escuchen, pongan atención. Entonces por eso la alabanza, para mí la alabanza tiene que ser desde que comienza hasta que termina. Es como una escalera, bum, 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 va subiendo. Y ya cuando el cantor viene y lleva a la iglesia, lleva a la iglesia y le dice, desde allá la trae, mire, suban. Y si el cantor mira que la iglesia todavía está, hermanos, medio fría, él viene y le mete más carbón a la alabanza. Y el cantor que va dirigiendo le dice a aquel: ponele más, por favor, y dale con amor, y dale, por favor. Porque ese es el propósito de la alabanza: llevar, empujar. Por eso esos cantos que dice: entra la presencia del Señor, hermano, nomás la oye uno, empieza a chillar.
Entonces, hay alabanzas que nosotros no las deberíamos de cantar, pero las cantamos porque esas alabanzas no tocan nada a nuestros corazones. Pero hay alabanza, hermano, que usted nomás la canta, usted se empieza a derretir delante de Dios. Empieza a chillar y a chillar y a chillar y a chillar. Entonces, los 3 dones son importantes y son los que Dios más usa. La enseñanza de Dios impartida a través de estos dones de inspiración, hermanos, otorgan mayor enseñanza e instrucción a los oyentes, a los miembros de la iglesia, más que cualquier otro don. Oiga, entonces hay que ponerle atención, porque Dios está hablando a través de estos 3 dones que son importantísimos, porque son los que más edificación van a llevar a tu vida. Entonces el don de los dones de revelación lo vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo número 14. Búsquelo rápido. Y vamos a verlo el versículo número 27. Dice, si habla alguno en lengua extraña, ahí está el primer don, mire, lengua extraña. Ese es el primer don. Lengua extraña, que también los conocemos como géneros de lenguas. Lengua extraña es el mismo que usted recibe cuando es bautizado en el Espíritu Santo. Por eso yo le he dicho de que de los 9 dones del Espíritu Santo, los que ya han sido bautizados en el Espíritu Santo y hablan en lenguas extrañas, entonces ya no le faltan 9 dones a usted, solamente le faltan 8, porque ya tiene un don, ya tiene uno. Hermanos, el género de lenguas, en ese don, Dios envía un mensaje a la congregación en una lengua extraña, pero con el propósito de poder ser interpretado. Cuando las lenguas, aquí viene un detalle y vamos a regularlo. Mire, cuando yo estoy hablando en lenguas, cuando oran por mí para recibir el don de lenguas, yo estoy hablando en lenguas extrañas, pero ahí no tengo límite. O cuando yo estoy orando en mi casa, en la iglesia, yo puedo estar hablando en lenguas todo el tiempo que yo quiera. Todo el tiempo que yo quiera. Si el hermano está cantando y yo estoy ahí, hermanos, cantando, y yo quiero estar hablando en mi lengua, yo lo puedo hacer la media hora. Y yo le recomiendo a usted que cuando quiera hablar sus lenguas, no solamente porque les digan aquí en el púlpito, hermana, comience a hablar lengua, y usted ya empieza a hablar lengua. No, usted lo puede hacer con toda confianza. Yo le he dicho que hay muchos hermanos que comparten renta. Ahí a la par duerme otra persona, un amigo, un compañero de trabajo, y a veces ahí está orando él en la cama, así como calladito, y solo, como Ana, solo mueve la lengua y la boca, así, porque ahí está el inconverso a la par y él no tiene mucha libertad. Pues aquí en la iglesia venga a descoserse. Aquí en la iglesia, desde que entra, si quiere empieza a gritar en lengua. Entonces, cuando yo recibo el don de lenguas, yo puedo hablar lenguas media hora, 1 hora, todo el tiempo que los hermanos me dejen. Cuando estoy cantando, yo puedo estar hablando en lenguas. Pero cuando el don se va a manifestar, cuando está la alabanza y van a empezar a hablar en lenguas, hay un tiempo regulado por las autoridades de la congregación. Yo sé que ustedes no se percatan, algunos sí, especialmente aquellos que les gusta estar con los ojos abiertos. ¿Cuál es el misterio de cerrar los ojos o de pedirles que cierren los ojos? Es nada más respeto. Vaya, no cierre los ojos y que los diáconos tampoco no le pidan que cierre los ojos. Por lo menos incline su cabecita, vaya.
y todos hablando en lenguas, y usted baje su cabecita. Es una señal nada más o algo por un respeto de lo que se está haciendo. Ni el diácono ni la diaconisa se ponga a pelear con gente caprichosa, y déjelos. Si no quieren bajar la cabeza, dígale. No le diga así, va. Usted dígale. Y si no lo hace y le hace así, amén, gloria a Dios. Pero usted ya la tiene ahí marcada como rebelde, como el que se parquea en el parqueo donde él quiere, desobediente. O cuando se para al baño cuando usted quiere, hermana, no vaya, desobediente. Entonces, cuando el don de lenguas se va a empezar a mover, que son lenguas extrañas, que es el mismo que uno recibe cuando es lleno del Espíritu Santo, cuando están las alabanzas, entonces empiezan las lenguas a moverse. Como que hay una mayor unidad de sentir, todos hablando en lenguas. Todos. Además, quiero aclararles que usted no es que va a estar hablando en lenguas solamente cuando la alabanza está llevando en él. No, lo puede hacer cuando quiera. Puede ser cuando quiera. Excepto que usted un día habló lenguas y ahora ya no las habla, porque las lenguas se pueden apagar, hermano. Aunque no es el tema de hoy, pero hay gente que comenzó en el espíritu, hermano, y ahorita en la pura lona, en la pura carne. Un día fueron llenos del Espíritu Santo y ahora como que los pericos le han comido la lengua. Sí, hermano. Y hasta miedo da tocar a esa gente para decirle algo, porque se le puede pasar a uno el hielo. Están más muertos que Lázaro, hermano. Pero en la aplicación pusieron que ellos eran llenos del Espíritu Santo. Y a lo mejor son quizás autoridades de la iglesia, hermano, son servidores. Y a la hora de los dones, están más, hermano, más pálidos que... Están muertos. Tú que dices que estás vivo, pero estás muerto, dice Apocalipsis, ¿verdad? No, pero no vinieron hoy, hermano. Hoy con esta tormenta que cayó, muchos hermanos se corrieron del culto. Entonces, el género de lenguas, Dios lo va a usar para poder mandar una lengua desconocida, pero para que se interprete. Entonces ahí está la porción bíblica. Y dice aquí, mire, ahí dice, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. O sea que por cada género de lenguas extraña, llega un momento que todas las lenguas se sujetan, se quedan, se separan, y ahí es donde se levanta el vaso, un vaso, y empieza a hablar en lenguas extrañas. Empieza a hablar las lenguas que él recibió cuando fue bautizado, o a lo mejor son otras lenguas, porque las lenguas se van desarrollando en la persona. Se dice que las primeras lenguas que uno habló cuando fue lleno del Espíritu Santo, esas ya no las vuelve a hablar uno más adelante, porque Dios cada día le va dando nuevas lenguas a uno. Y los que las han mantenido, gloria a Dios por eso. Entonces, se levanta la lengua extraña. Entonces ahí están todos escuchando. Y aquí dice, hermano, ahí dice, mire, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno. Quiere decir que cada vez que se levanta una lengua extraña, tiene que venir una interpretación. Se terminó el don de lenguas, perdón, se levanta el don de lenguas, tiene que haber una persona o el mismo vaso. Si es el mismo vaso que tiene el don de hablar en lenguas y tiene el don de interpretar, ya le faltan 7, porque ya tiene 2, mire. Ya tiene el primer don, que es el hablar en lenguas, y tiene el segundo, que es interpretar lenguas. Y hermana, le dice alguien por ahí, hermana, ¿quién le enseñó a interpretar lenguas? Es que no se enseña.
Eso no es aprendido. Así como Dios le dio el don de hablar en lenguas extrañas, también Dios le da la capacidad para interpretar lenguas. Amén. Que más adelante yo voy a explicar acerca del don de la interpretación de lenguas. Ahorita estamos en el género de lenguas. Entonces, viene ahora, tienen que haber 3 géneros de lenguas. Viene el versículo número 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Mire, cuando usted está hablando lenguas, el que está a la par suya y no es cristiano, dice, ¿qué tendrá este? ¿Y eso quién se lo ha enseñado? Fíjese que las lenguas dentro de la iglesia son como una señal hacia el que no conoce a Dios, que hay algo especial en medio nuestro. Por eso es de que nosotros hacemos mucho énfasis dentro de la iglesia. Si las lenguas en la Biblia dice que son para señal a los incrédulos, no a los creyentes, entonces los vasos que están siendo usados por Dios tienen que tener una capacidad bíblica de conocer de qué manera el Espíritu los va a usar. Usted nunca va a encontrar que diga, mire, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces, si los incrédulos van a ver en usted que usted está quebrantado o quebrantada, llorando, levantando sus manos y hablando sus lenguas, pues lo único que ellos van a decir es, ¿qué es lo que tendrá? ¿Qué será eso? Ahora, por eso es que nosotros les decimos que Dios es un Dios de orden. Pero si una persona, y esto es lo más común dentro de las iglesias donde se cree en la manifestación del Espíritu Santo, hermano, que cuando empiezan a hablar en lenguas, empiezan a empujar por todos lados, empiezan a saltar bancas, empiezan a, hermano, a golpear, y entonces viene el incrédulo y dice, ¿y aquí qué pasa? Estos están locos, dicen. Mas sin embargo, el que tiene el género de lenguas y está hablando en lenguas, no necesita, hermanos, estar ni temblando. No necesita ni estar tirando patadas al aire. No necesita, hermanos, que le agarre como que es, ¿cómo digo, hermano? Trompo. ¿Qué será eso? O sea, no necesita, ¿verdad? ¿Cuántos venimos de iglesias, hermanos, que los miembros no tienen la culpa, sino que los pastores que no han sido instruidos por Dios mismo en la palabra han dejado malas expectativas dentro de la gente incrédula? Alguien me contaba por ahí que en una iglesia evangélica, cuando empezaban a hablar en lengua, las hermanas se pegaban con la frente en la banca. Sí, hermano. Y no es broma, es verdad. O sea, ¿quién les dijo ahí que en la Biblia dice que se tiene que pegar en la banca, pues? La manifestación del Espíritu Santo es, hermanos, quebrantamiento, llanto, compungido. O sea, gritar, exaltar la voz. Todo tiene un orden. Ahora, pero en ese momento que se están moviendo las lenguas, entonces tiene que haber, hermanos, son 3 lenguas, 3 manifestaciones de lenguas extrañas, de lenguas extrañas. 14:22 dice que si la señal no es para nosotros, es para los incrédulos. Es para los incrédulos. ¿Me entendió? Ahora yo quiero agregarle a esto, hermanos, algo. Fíjese que estas lenguas también se le conocen como lenguas angelicales. Son lenguas angelicales según lo que declara la Biblia. Por ejemplo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1: si yo hablase lengua humana y angelicales o angélicas y no tengo amor,
vengo a ser como señal que resuena y címbalo que retiñe. Pero mire, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que las lenguas que yo estoy hablando no es un lenguaje propio, mío, ni terrenal, son angelicales, dice la Biblia. Son angelicales. Entonces son lenguas angelicales. Ese lenguaje no es aprendido, no es, hermanos, estudiado. No se trata que la gente está comprendiendo el que va a interpretar, ¿verdad? Y está escuchando y está descifrando y está anotando. No. Fíjese que el hablar en lenguas, hermanos, el espíritu humano de la persona y el espíritu de Dios se encuentran de modo que Dios y el cristiano se entienden en ese momento. Por eso es que la alabanza es la que lleva al cristiano a ese lugar de comunión con Dios. ¿Me va entendiendo? Todo tiene un propósito. Por eso es que la alabanza quedó primero antes del mensaje, porque la alabanza el propósito es que usted no solamente cante, que creo que también, hermano, no es solamente responsabilidad de los cantores ni del grupo. También el cristiano tiene que entender que cuando está la alabanza, ellos tienen que empezar a tener una comunicación con el Espíritu de Dios. O sea, está la alabanza, el cristiano está diciéndole: tócame, Señor, tócame, Señor, háblame. Está cantando, está adorando, y ahí, entre medio de los cantos y del júbilo, está diciéndole: Señor, quiero sentirte, O sea, es algo que también tiene que estar usted ahí. Dentro de las iglesias evangélicas hay una costumbre muy sana, que no es obligación, si no lo quiere hacer no lo haga, pero la mayor parte de tiempo que uno está en la alabanza, casi la mayor parte de tiempo pasa con los ojos cerrados. Excepto que pasó alguien por ahí, usted abrió los ojos o usted oyó un ruido por allá y de repente, pero ahí está usted concentrado, adorando, bendiciendo, y cierra sus ojos: Señor, quiero sentirte. Porque el don de género de lenguas es un momento en que Dios viene y se une con su espíritu, el espíritu de Dios con el espíritu suyo. Amén. En ese momento, hermanos, se encuentra el cristiano y Dios en una comunicación directamente. Entonces Dios empieza a darle a esa persona palabras extrañas. Amén. Entonces el que tiene lenguas tiene que aprovechar esto. Hable sus lenguas. En la alabanza, mientras más lenguas hay, mayor oportunidad de que Dios traiga un mensaje. Mientras más lenguas, entonces mayores puntos que el Espíritu Santo inmediatamente los va a detectar. Entonces desciende, hermanos, el Espíritu de Dios está en medio de la iglesia y oye a todos hablar en lenguas y dice: aquella. Entonces viene el Espíritu y dice: él, y los otros después, otro culto. Pero el Espíritu siempre, el Espíritu siempre debe de tener opciones. ¿Me oyó? Pero no. Allá está un vaso, allá está otro. Entonces viene el Espíritu y dice: como todos los demás no quieren, pues démosles a los mismos siempre. ¿Y dónde está el don? Ahí está el don frío. Pero no el don
de la capacidad, sino que el don, el Señor, pues, ahí está Él, durmiéndose en la alabanza. Los escépticos ahí están. Es que si usted, hermano, no le abre su corazón al Señor, nunca usted va a recibir cosas sobrenaturales de Dios. Si usted viene al culto y dice, yo no creo en eso, yo nunca he sentido eso, pero ¿por qué no le dice el Señor, Señor, revélate, pégame un toque a ver si es cierto? Ahí va a ver. Aleluya. Ahora viene, hermanos, el segundo, que es el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas, hermanos, lo vamos a encontrar como lo declara Pablo en el capítulo 14, versículo 28. 14, 28, mira, aquí dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, dice la palabra. Entonces tiene que haber interpretación del don de lenguas. La interpretación de lenguas es alguien que oye el mensaje en lengua y ese mensaje en lenguas tiene una interpretación, pero no es una interpretación de que yo estoy como el inglés que dice hello, hola. Dice how are you? ¿Cómo están? Quiere decir. Él no trabaja así como traducción, no es traducción, se llama interpretación de lenguas. Interpretación. Y la manera de interpretar los dones o el don de género de lenguas es a través, hermanos, de recibir el don de interpretación. Por eso se llaman dones de inspiración, porque el don de interpretar se recibe bajo la voluntad del Espíritu de Dios. Entonces, ahí está la lengua, ahí está moviéndose la lengua, ahí está la hermana hablando en lenguas. Y de repente, hermano, allá en la última línea se encuentra un vaso que no es que está diciendo esa palabra significa, la que está al otro lado allá, sea hembra o sea varón, cuando ella está hablando en lenguas, inmediatamente siente en su corazón que quiere decirle algo a la iglesia, pero lo siente así literalmente, como que alguien le dice, mira, decirle a la iglesia esto. ¿Me va entendiendo? Esa interpretación, hermanos, puede ser usada por la persona que está hablando sus lenguas, y si ella no tiene, se calla, solamente habló y deja esa lengua que se mueva dentro de la iglesia. Y entonces allá, a la par, adelante, atrás o al otro lado, hay alguien que cuando ella estaba hablando lenguas, ella estaba orando o él estaba orando, y de repente el Espíritu de Dios le dijo, dile a la iglesia esto, y se lo pone, hermano. Ese es el don de interpretación. El don de interpretación es una orden que Dios le inspira, qué es lo que va a decir. Entonces, cuando la persona, hermanos, está bajo la influencia directa del Espíritu Santo, sin que no hay ninguna intervención mental, o sea, la persona no está pensando qué es lo que va a decir. Ella y él sienten, son inspirados por el Espíritu a lo que van a decir. No sé si me están entendiendo. Ahora, la interpretación, hermanos, no tiene que ser un sentir de la persona propio. Es Dios quien se lo pone. ¿Me oyó? Es un sentir del Espíritu de Dios que lo diga. Por eso ayer donde yo le estaba diciendo a usted en el libro del Apocalipsis, dile a la iglesia que oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dile que oigan lo que el Espíritu dice. Porque ese es el don, hermanos, de lenguas y de interpretación de lenguas.
Una lengua tiene que ir acompañada de una interpretación. Una lengua tiene que ir acompañada por una interpretación. Se levanta lengua, interpretación. Se levanta lengua, interpretación. Se levanta lengua, interpretación. Se levanta lengua, se calla, ya no sigue. Si alguno habla en lengua extraña, esto sea por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Mire, se levanta una lengua, una interpretación. Se levanta otra lengua, otra interpretación. Se levanta una lengua, otra interpretación. Se levanta otra lengua, ya, se para. Amén. Lo mismo, hermano, sería con los dones de profecía, que ahí los vamos a ver. Entonces quiere decir que la interpretación de lenguas, solo hay 3 interpretaciones. Solamente hay 3 lenguas que se van a hablar y 3 interpretaciones. Y los 2 dones trabajan unidos. Si se levanta un hermano con una interpretación de lenguas y no hubo interpretación, perdón, se levanta un hermano con un género de lenguas, con el don de género de lengua, uno, género, y él se cayó. Entonces estamos esperando la interpretación en el idioma local, que es el sentir de Dios en el corazón de la persona que complete ese don. Pero nadie se levantó. Entonces viene después, se levanta por allá otra persona con otras lenguas. Se calla y se termina todo. Porque no pueden haber 2 lenguas continuas. Tiene que haber lengua, interpretación. Lengua, interpretación. Entonces, cuando son los dones del Espíritu Santo, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna persona que esté dentro de la iglesia se va a mandar sola. Dentro de la iglesia hay ancianos y hay pastor. Y si ellos llevan el control a través del diaconado, usted tiene que respetar, y si a algo tal vez se comete algún error, se le piden disculpas y se va a corregir ese error. Pero por lo general, en los dones, siempre los diáconos están pendientes de eso. Pero fíjense que aquí no se da este problema, porque aquí a lo más dos dones hay. Siempre estamos desperdiciando el tercero, hermano, lo estamos echando. Porque lo vuelvo a repetir, yo no sé, ¿será que a usted qué es lo que le han dicho de los dones o qué pasa? ¿Le han mal informado? ¿Por qué le tienen miedo a los dones, hermanos, del Espíritu? Especialmente los varones, ¿por qué le tienen miedo a los dones del Espíritu? No, hombre, si aquí deberíamos de quedar, mire, para la cantidad de gente que hay en la iglesia, aquí la gente debería quedar hasta pidiendo más dones, hermano. Yo quiero felicitar y quiero motivar a los vasos que Dios ha estado usando, que cuiden esos dones, que los cuiden, hombre, porque son una reliquia hoy en día. Sí, porque el gran montón de gente y nadie quiere agarrar esos privilegios. ¿O será que dice usted, no, es que la verdad que no estoy apto para eso? Bueno, ¿y qué es lo que tiene, pues? ¿Tendrá algún su tamalito por ahí enrolladito y escondidito? ¿Qué pasa, pues? Pues sí, porque solo el pecado es que usted lo puede eliminar para no participar en los dones. Solo el pecado. ¿Hay algún secreto ahí oculto? Que solo a su mujer es la que sobrelleve ese pecado oculto. ¿O hay algo oculto ahí, hermano, varón? Si anda bien con Dios, hermano, y claro, el don no va a salir que usted nunca lo ha tenido, de repente va a salir gritando ahí, va. No, siempre Dios va preparando el vaso. Usted tiene que acercarse al pastor, a los ancianos, a sus hermanos supervisores y decirle, hermano, he empezado a sentir en mi corazón esto. Se les empieza a dar orientación, se les guía, se les ayuda
se les dan consejos bíblicos, porque son los vasos que son usados en los dones del Espíritu. Son, hermanos, trompetas de Dios en la iglesia. Una vez llegó una organización, hermanos, americana a nuestra misión Elín, y estaban los dones y aquel fervor de los dones, hermano, aquel fervor que estaba moviéndose por todo, aquellas lenguas. Y los gringos, hermanos, sin oír el mensaje, cayeron rendidos y empezaron a llorar. Es que ante la presencia de Dios nadie puede. Mire, si no hay dones del Espíritu Santo en la iglesia evangélica, mejor volvamos al catolicismo, hombre. Volvamos a poner cruces, hombre. Y le vamos a empezar a vender camándulas. Y una iglesia sin dones es como la iglesia católica y peor. Tienen que haber dones, tiene que haber presencia. Tiene que haber hambre de don. Señor, dame lengua, dame dones, dame dones, dame dones. Vaya, no tiene profecía, pero hable sus lenguas, pues. Contribuya a que el Espíritu, hermano, se mueva en la iglesia. Entonces yo quiero terminar y quiero decirle a usted que la congregación, hermanos, las lenguas siempre deben ir acompañadas de una interpretación. Que es dada por el Espíritu y comunica el contenido y el significado del mensaje a la iglesia. O sea, el Espíritu le va a poner al que interpreta que esa lengua que se habló, aunque él no la interpretó en el sentido de saber qué es lo que está hablando, pero sí siente lo que el Espíritu le está poniendo. Entonces, lo que le está poniendo, el que tiene el don de interpretación dice, pues eso es lo que significa, lo que el Señor me está poniendo en mi corazón. Es un sentir. Si en ese momento que está el vaso hablando lenguas, de repente la persona en X lugar siente en su corazón y dice, dile que sea sincero conmigo. Solo así le dijo el Señor. Entonces viene el vaso y dice, así dice el Señor, pueblo mío. He aquí yo conozco tu vida. Te llamo a que seas sincero conmigo, dice el Señor. Y si el Señor solamente le dijo que sea sincero conmigo, de tal manera que hoy tienes la oportunidad de ser sincero conmigo, dice el Señor. Amén. Se cayó. Porque el mensaje, hermanos, el mensaje tanto de lengua y de interpretación no es un cassette. Ya lleva 3 minutos, ya lleva 4 minutos el hermano y la hermana, ya llevan 5 minutos. Y así dice el Señor, y oye bien, pueblo, y así dice Cristo, y así dice el Señor. No, momento. Tanto la lengua con la interpretación son mensajes, son concentrados. Si el Espíritu, cuando la lengua se mueve y el vaso siente en su corazón que dile a mi pueblo que no esté triste. Mire, entonces viene el vaso y dice que no esté triste. Así dice el Señor, pueblo mío, dice el Señor. ¿Por qué estás triste? He visto tu aflicción. Tú sabes cuánto te quiero consolar. He aquí yo estoy para poderte dar lo que tú necesitas, dice el Señor. Amén. Él puede, hermanos, mire, a través de la interpretación, Dios puede dar un mensaje de revelación, algo que te está revelando a ti. Quizás tú estás pasando un momento en lo que no. Entonces, mire, aquí hay tres puntos, tres grupos que participan. La que habla en lenguas y el Espíritu la toma, porque de toda la iglesia que está hablando en lenguas, el Espíritu selecciona una lengua. Viene el que interpreta, si no es la que tiene el mismo vaso ella o él, es el segundo. Ahí viene otro que participa. Y viene ese mensaje, no se le pone nombre.
Oíme, Pedro, dice el Señor, ajá, ya te vi. Y yo no sé si usted conoce iglesias evangélicas donde hasta iban a tocar a la persona. Y si estaba embarazada, iban y le decían, el Señor me ha mostrado que estás embarazada. Y le tocaba la panza, ya tenía meses. O agarraban hermanos a hermanitos y hermanitas y agarraban de la mano al varón y decía, ven, así dice el Señor. Y agarraban y se le llevaban donde el hermano y dice, el Señor dice que ella será tu esposa. Y cuando abría los ojos el varón, Señor, si esta no es la que yo te había pedido. Los dones del Espíritu Santo no se andan metiendo en líos donde no les incumbe. Los dones del Espíritu traen revelación. Él te puede revelar. Tal vez tú estás pasando momentos difíciles y Él te quiere revelar cosas. Los dones del Espíritu Santo, hermanos, el don de lenguas o interpretación de lenguas puede traer un mensaje de conocimiento. Él te puede dar conocimiento a ti, te puede hacer saber cosas. Él puede traer una profecía, Él te puede profetizar lo que está pasando en tu vida. O puede traer un mensaje a tu vida. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Dice la Biblia. Cuando el vaso está hablando o interpretando la lengua, esa interpretación puede llevar varios propósitos a tu vida. A lo mejor la lengua se levanta, el vaso interpreta y dice, el Señor dice que hoy te pongas a cuentas conmigo. Entonces viene la persona, o sea, esa es una pedrada, hermano. Pero esa pedrada no le va a caer a nadie, sino al que realmente anda mal con Dios. Cuando el don de, hermanos, cuando el don de interpretación dice las cosas, y si usted no está en lo que se está diciendo, pues usted agáchese y solo mire que pasa la piedra. Pero si está diciendo, yo te conozco, hija mía, y conozco tu estado en el que estás viviendo y el cual no es agradable delante de mí, dice el Señor, entonces viene, si usted anda mal y diga, eso es para mí. Al momento que se predica la palabra, póngase de pie y reconcíliese. Porque si usted desobedece al don, ¿verdad? O busque allí a un hermano, un anciano, al pastor por allá y dígale, hermano, ore por mí porque hoy el Señor me habló. Entonces cada quien tiene que concientizarse, hermanos, qué es lo que Dios está dando. Deben regularse, hermanos, las lenguas dentro de la iglesia. Nunca las personas que van a estar hablando en lenguas van a caer en un éxtasis. No, el que está hablando en lenguas tiene que tener un control de lo que está haciendo, porque es el Espíritu de Dios y el Espíritu de uno. El que va también a interpretar tiene que también, hermanos, tener un control de la manifestación del Espíritu sobre su vida. Amén. Jamás nunca nosotros vamos a aceptar a una persona que diga, es que, hermano, fíjese que cuando a mí me cayó el Espíritu, se me olvidó todo, yo empecé a hacer cosas y de repente parece que me tenía en el baño ya 10 diaconisas orando por mí. No, nunca el Espíritu de Dios, hermano, a usted lo va a sacar de su sentir, de su sentido. El Espíritu de Dios es ordenado. Amén. Si usted está, hermana, hablando o interpretando una lengua y de repente llega una hermana y le pone un brazo y usted, quítese, hermana. No, usted tiene que entender que el espíritu del profeta está sujeto a los profetas. Y ningún diácono, ninguna diaconisa le va a ir a detener el don de lenguas o la interpretación a nadie, si no es que lo envía una autoridad. Yo lo he dicho varias veces que el que está cantando las alabanzas, él es el que va al frente. Es como el carro de batalla, el que va al frente.
Por eso él también tiene que estar pendiente de los dones del Espíritu Santo. Los dos ancianos o un anciano, los coordinadores y los diáconos y las diaconisas están pendientes. En nuestro caso, hermanos, la iglesia, con lo cual quiero ir terminando, solo me queda la profecía. Las hembras que no están cubiertas en el momento que están profetizando o están interpretando, no pueden hacerlo. En el caso de los varones y hembras también, tienen que ser personas que ya realmente tengan un testimonio de su vida cristiana que están viviendo. ¿Ah? En esta congregación es muy raro que venga un hermano de la calle que va pasando y se metió y empieza a decir: oigan bien, iglesia, el Señor me manda. Le caen 5 diáconos, lo ponen ahí y le dicen: ¿y usted quién es? ¿Y usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? Ah, no, pues yo soy hermano en Cristo. ¿Y usted está casado? Pues estaba casado. ¿Y ahora qué pasó? No, pues mi mujer se fue y yo estoy ahí con otra. Ah, no. Usted tiene que empezar a primero reconciliarse, de ahí prepararse para líder y empezar de cero otra vez. ¿Me va entendiendo? El que va a profetizar en una iglesia evangélica, especialmente de nuestra misión, tiene que estar ya bien revisadito. ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? Si no le pega a la mujer, si mantiene a la mujer, si quiere los hijos. Porque como estar profetizando aquí en la iglesia, hermano, yo karateca en la casa. ¿O cómo va a estar profetizando acá, hermano, si todavía anda con un pie adentro y con un pie afuera? Lo mismo las mujeres. O sea, hay que tener cuidado, pues, ¿quién está profetizando? ¿Será esto que le tienen miedo, hermano, en la iglesia a la gente? Porque una mujer chambrosa no puede estar profetizando. Una mujer metida, pleitista, orgullosa, soberbia, altiva. ¿Cómo va a estar profetizando, hermano? Entonces me callo, no profetizo. Pues no profetice. Porque esos vasos son los que le están hablando a la iglesia. No descuides el don que está en ti, le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? No lo descuides. Hay muchos hermanos que han recibido el don de Dios, hermano, y lo han descuidado. Hay muchas hermanas y hermanos que hablan en lenguas y a la hora de los dones, hermano, jamás nunca se les oye hablar en lengua. Jamás nunca se les oye exaltar a Dios. ¿Cómo es que tienen el don de lenguas, hermano? Y son diáconos y diaconisas y viejos, pues, en el evangelio. El hecho que usted sea diácono y diaconisa y esté en el privilegio no quiere decir que usted va a estar ahí como que es poste. Si el Espíritu lo toca, dale, profetice. Las diaconisas, hermano, deben estar echando chispas así. El diaconado. No, los ancianos, hermano, prendidos en fuego. Los supervisores de zona, hablando sus lenguas y profetizando, y los supervisores de grupos familiares. Pero las hermanas de esa lacuna vienen a profetizar. Que no menosprecio a las hermanas, más bien las alabo. Como queriendo decir que aquí tienen muchos hermanos el manjar, la mesa, y desperdiciando la comida. Sí, porque solamente soy pastor, hermano, no me quito el cincho. La profecía, con lo cual termino, para que se vaya. La profecía, hermanos, es el don que a través del cual Dios va a otorgar un mensaje a la congregación, pero ya no van a haber lenguas, ya no va a haber interpretación, solo va a haber el mensaje directo en el idioma local. Ya no hay lengua, ya no se está interpretando. Cuando viene la profecía, dice: así dice el Señor, y se tira el mensaje. Es en un idioma local. La profecía va en un mensaje local. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 dice: seguid el amor y procurad los dones del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis. Bueno, mire,
el don de profecía es diferente al ministerio de profeta. El don de profecía puede ser ejercitado por varón y hembra, pero el ministerio de profeta, solo varones, porque son diferentes. Entonces viene y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios cuando hablamos en lenguas. Y viene el intérprete. Pero como dice que la profecía viene en un idioma local, el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Entonces ahí está. Entonces la profecía es más accesible a todo el pueblo, ¿verdad? Porque solamente, ahora bien, aunque usted va a decir el mensaje no esperando una lengua, y también la profecía, son tres. Mire, dice el versículo número 29, capítulo 14, versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Mire, es igual al de interpretación de lenguas, ¿verdad? 3 interpretaciones, 3 lenguas, 3 interpretaciones, 3 profecías. Se levanta una hermana en idioma hablando un mensaje de edificación. Iglesia, así dice el Señor, el tiempo que tú estás acá es un tiempo que Dios quiere bendecirte, te quiere sanar. Ahí está edificando. Se terminó. Se levanta otra profecía. Oye bien, hijo mío, dice el Señor. Ya van 2, mire. Y se termina. Y después viene otro y se levanta y dice, siervo mío. Ahí están 3 ya, en idioma local. Las profecías y las interpretaciones de lengua se pueden intercalar, ¿verdad? Puede haber una lengua, una interpretación, una profecía, o pueden haber 2 profecías y se pueden intercalar. El orden no lo tengo yo, Dios lo sabe, conforme el sentir que Él va poniendo. Amén. Ahora yo le voy a decir algo, hermanos, con lo cual quiero terminar. ¿Cuántos estamos listos para que Dios nos use en estos dones? ¿Cuántos estamos listos? ¿Ah? Dios quiere darte el don, los dones. ¿Ah? La profecía no es un mensaje preparado, no es un sentir. No. Si tú sabes de algún problema allá y tú vas a entrar acá, ni lo traigas a luz. No, Señor, yo voy a hablar lo que tú me digas, no lo que yo siento. Amén. Fíjese que el don de profecía, hermanos, es una proclamación de la voluntad de Dios y la exhortación y el estímulo al pueblo de Dios. Y dicen que el don de profecía es un mensaje que invita a las personas a la justicia, a la fidelidad y a la paciencia. 3 cosas Dios te va a hablar a través de la profecía. Que seas derecho con Dios y con las personas. Que también seas una persona, hermano, fiel a Dios, a los tuyos, y que seas una persona paciente. Entonces, cuando la persona está profetizando, cualquiera de esos 3 puntos va a estar siendo usada por el Espíritu hacia la iglesia. Amén. Cuando el don se está moviendo, el don de profecía se está moviendo, descubre lo profundo y lo oculto del corazón de las personas. Y ese don trae fortaleza, aliento, consuelo, advertencia, hermano, sanidad a la persona que está oyendo lo que Dios está diciendo. Amén. Hay muchas personas que cuando son usadas o tienen participación de los dones, quiero decirles, tanto en los dones de lenguas y de interpretación y de profecía, que aquí hay personas que están examinando todo lo que se habla. ¿Me vio? Entonces allí quizás ahí está a veces el temor de muchos hermanos que dicen, si digo algo y después es que, ¿sabe cuál es la clave, hermanos, para ser un vaso útil en las manos de Dios? Ser fiel a Dios primero, ¿verdad? Segundo,
tiene que conocer la Biblia. Porque si usted no conoce la Biblia y usted va a estar hablando, ay Dios, rapidito le van a caer los diáconos encima. Rapidito le van a decir, hermanito. Cuando usted tiene un conocimiento de la palabra de Dios, por eso los vasos que son usados por el Espíritu Santo en los dones de inspiración tienen que tener una lectura constante de la palabra. Todos los días. Sí, cada momento, llenándose. Amén. Así es que Dios quiere usarnos en los dones. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen, hermano? Bueno, póngase de pie, por favor. Vamos a orar.